A ver, si uno mira los datos económicos de los últimos años, ¿qué historia nos están contando? Bueno, justo eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a meternos de lleno en los informes del Fondo Monetario Internacional, para entender, para desentrañar el viaje que ha tenido nuestra economía global. Ok, entonces, ¿qué es este informe, el WEO? Básicamente es como el reporte de calificaciones que hace el FMI sobre la salud financiera del mundo. Es su herramienta clave para ver cómo va todo, y es la que vamos a usar para seguirle la pista a estos últimos 3 años. La gran pregunta es esa, ¿no? ¿Qué nos dicen estos informes sobre el camino de nuestra economía desde 2024 hasta ahora? Lo que vamos a hacer es justamente eso, ir armando este rompecabezas económico global pieza por pieza. Y es una historia fascinante de resiliencia, de cambios y, por supuesto, de muchos desafíos. Y bueno, nuestro viaje arranca a principios de 2024. Pensemos un poco el contexto. El mundo venía saliendo de varias crisis, pero la economía se sentía como trabada, ¿no? Como que no terminaba de arrancar. Había una sensación de incertidumbre muy fuerte en el ambiente. Y fíjense, el propio Fondo Monetario lo resumió de una manera perfecta, constante, pero lenta. La economía mostraba resiliencia, sí, aguantaba, pero no aceleraba. Y aquí viene lo más importante. No a todos les iba igual. Para nada. Lo que había era una enorme divergencia. Y para que quede súper claro lo que significa esa divergencia, miremos estos números. La brecha es impresionante. Por un lado, las economías emergentes y en desarrollo crecían a un ritmo bastante sólido, de un 4.2%. Pero por el otro, las economías avanzadas apenas llegaban al 1.7%. Estamos hablando de dos mundos, de dos velocidades completamente distintas. ¿Y cuál era el gran problema aquí? El principal villano de esta parte de la historia fue sin duda la inflación. Una inflación que se negaba a ceder, muy pegajosa, sobre todo en el sector de servicios. Simplemente no bajaba al ritmo que todos esperaban. Y esto, claro, ponía en un aprieto a los bancos centrales. Se empezó a hablar mucho de que las tasas de interés se quedarían altas por más tiempo. Ok, con este panorama era evidente que algo tenía que cambiar. Y así fue. Entramos en la segunda parte de esta historia, el momento del gran giro, el cambio de estrategia de los responsables de la política económica mundial. Y ese cambio fue gradual, pero clarísimo. A ver, a principios de 2024 la prioridad número 1 era combatir la inflación con tasas altas. Para mediados de año, la cosa se complicó porque la inflación de servicios seguía ahí, persistente. Pero ya para finales de 2024, con la desinflación avanzando, la política monetaria empezó a relajarse. Fue un giro de timón en toda regla. Entonces, ¿qué significó este giro en la práctica? Bueno, que el plan de juego cambió por completo. Las prioridades se redefinieron en 3 puntos clave. Primero, había que reconstruir los colchones fiscales, o sea, los ahorros de los gobiernos que se habían gastado mucho. Segundo, seguir encima de la inflación hasta tenerla bajo control. Y tercero, importantísimo, empezar a sembrar para el futuro, con reformas para impulsar el crecimiento a largo plazo. Y con estas nuevas prioridades, llegamos a 2025. Un año, de verdad, complejo. Porque por un lado había un montón de riesgos en el ambiente, pero por el otro, la economía mostró una fuerza, una resiliencia que sorprendió a muchos. Y la prueba de esa resiliencia está en este número, un 3.0% de crecimiento global proyectado. Ojo que esta cifra fue una revisión al alza. ¿Qué nos dice eso? Pues que la economía estaba aguantando mucho mejor de lo que se pensaba. Fue una sorpresa positiva. Pero cuidado, el mismo FMI dijo que esta resiliencia era tenue, era frágil. ¿Por qué? Porque la economía global estaba literalmente en medio de un tira y afloja. Había fuerzas tirando en direcciones opuestas. Por un lado, los vientos en contra, tensiones geopolíticas, la amenaza de más aranceles, mucha incertidumbre, todo eso frenando. Pero por el otro lado teníamos vientos a favor, una fuerte inversión en tecnología, cierta expansión fiscal y sobre todo una capacidad de adaptación del sector privado realmente notable. Y así, con esa dinámica de tira y afloja, llegamos al día de hoy, a 2026, para ver cuál es el pronóstico más reciente del FMI para el año que ya estamos viviendo. El número que marca la pauta para 2026 es 3.3%.
A ver, no es un crecimiento espectacular, no nos vamos a engañar. Pero después de toda la turbulencia, que se proyecte un crecimiento estable y continuo es, sin duda, una muy buena noticia. Y uno se pregunta, ¿de dónde sale esta estabilidad? Bueno, la respuesta está en que los vientos a favor que mencionamos antes siguen soplando. La inversión en tecnología sigue muy fuerte. Todavía hay apoyo fiscal y monetario, las condiciones financieras ayudan y, de nuevo, el sector privado demuestra una adaptabilidad impresionante. Todo esto junto logra compensar otros temas como los cambios en las políticas comerciales. Ahora, esto no significa que ya estemos del otro lado, para nada. El FMI es muy, muy claro en esto. Los riesgos siguen ahí, latentes. Una escalada en las tensiones geopolíticas o, por ejemplo, que de repente cambien las expectativas sobre la tecnología, cualquiera de esas cosas podría mover el piso y cambiar este panorama estable de la noche a la mañana. Muy bien, ya recorrimos el camino desde 2024 hasta hoy. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran lección, la conclusión de toda esta historia de 3 años? Si lo vemos como una historia, podríamos decir que tuvo 3 actos. Acto 1. En 2024, una economía pegajosa, con una inflación terca y una gran divergencia entre países. Acto 2. Entre 2024 y 2025, el giro de las políticas que nos permitió navegar un periodo de resiliencia. Sí, pero muy tenue, en medio de muchísima incertidumbre. Y el acto 3, donde estamos ahora, en 2026, la economía alcanza un estado más estable, pero, y este es un gran pero, la divergencia y los riesgos siguen ahí, no se han ido. Y todo este recorrido nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda flotando en el aire. Porque claro, la estabilidad está muy bien, pero si el crecimiento no es parejo, si la divergencia persiste, ¿de qué sirve? La gran pregunta para el futuro no es solo cómo mantener la estabilidad, sino cómo construimos un futuro donde el crecimiento sea de verdad compartido por todos.